Un día el mundo se despertó con una noticia que muchos creían imposible. El gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela había llegado a su fin. Pero ¿cómo se desmoronó un régimen que parecía tan sólidamente afianzado? Esta no es una historia de un solo día, sino la crónica de un colapso anunciado, construido sobre una serie de crisis que se entrelazaron hasta hacer insostenible el poder. Para entender la caída debemos retroceder. Imagina un país con las mayores reservas de petróleo del mundo, pero donde la gente hacía filas interminables para conseguir productos básicos. Esa era la Venezuela de la hiperinflación. La economía se convirtió en un laberinto sin salida, los precios subían a diario, a veces por hora. El bolívar, la moneda nacional, perdió todo su valor. Ahorrar era inútil. El salario de un mes apenas alcanzaba para comprar comida para un par de días. Esta asfixia económica fue la primera y más profunda grieta en la estructura del régimen. El corazón de la economía venezolana, la industria petrolera, también se detuvo. PDVSA, la gigante estatal, pasó de ser un motor de riqueza a un esqueleto de producción. La falta de inversión, la mala gestión y una corrupción que se extendía por todas partes provocaron que la extracción de crudo cayera a niveles históricos. Sin los petrodólares que durante décadas habían financiado todo, desde programas sociales hasta la lealtad de sus aliados, el Estado simplemente se quedó sin dinero. El colapso petrolero no fue solo una cifra en un gráfico, fue la sentencia de muerte para el modelo económico del gobierno. Mientras tanto, la corrupción se había convertido en el sistema operativo del Estado. Escándalos multimillonarios, desvío de fondos destinados a alimentos y medicinas y una élite que se enriquecía a costa del sufrimiento de la mayoría. Esta mala gestión no solo vació las arcas públicas, sino que también destruyó la confianza de la gente en sus instituciones. La percepción de que el país estaba siendo saqueado por sus propios líderes generó una indignación profunda y generalizada. Era una herida que no dejaba de sangrar. Las consecuencias de esta tormenta perfecta fueron devastadoras para la población. El empobrecimiento se volvió masivo. La clase media prácticamente desapareció y la pobreza extrema se disparó. Hospitales sin medicinas, escuelas sin maestros, ciudades con cortes constantes de luz y agua. La vida diaria se convirtió en una lucha por la supervivencia. Este deterioro brutal de la calidad de vida fue el motor que impulsó a millones de personas a buscar una salida. Y esa salida para muchos fue dejar el país. Se produjo uno de los mayores éxodos de la historia moderna de América Latina. Más de 7 millones de venezolanos abandonaron su hogar, llevándose consigo sus conocimientos, sus sueños y su fuerza de trabajo. Médicos, ingenieros, obreros, estudiantes. Fue una hemorragia de capital humano que dejó Venezuela aún más debilitada, vaciando calles y desmembrando familias. Cada persona que cruzaba la frontera era un voto de desconfianza contra el régimen. En el plano político, la legitimidad del gobierno se fue erosionando elección tras elección. Procesos electorales cuestionados, con denuncias de fraude y falta de garantías para la oposición, hicieron que gran parte de la población y de la comunidad internacional dejaran de reconocer los resultados. La reelección de Maduro en 2018 fue el punto de inflexión que consolidó su imagen como un líder autoritario, aferrado al poder sin el respaldo popular. Sin legitimidad electoral, el gobierno dependía cada vez más de la fuerza, y la fuerza se usó sin reparos. La represión política se intensificó, opositores encarcelados, manifestaciones disueltas con violencia y sistemáticas violaciones de los derechos humanos documentadas por organismos
internacionales. El miedo se utilizó como una herramienta de control social, pero también generó una resistencia silenciosa y un rechazo que crecía bajo la superficie. Cada acto de represión, aunque silenciaba voces momentáneamente, alimentaba el deseo de cambio. A pesar del riesgo, las calles de Venezuela se llenaron de protestas una y otra vez, desde masivas marchas en las principales ciudades hasta pequeñas manifestaciones en barrios por la falta de agua o gas. Aunque muchas fueron reprimidas, estas protestas recurrentes demostraron que una parte significativa de la sociedad no estaba dispuesta a rendirse, mantuvieron viva la llama de la disidencia y desgastaron constantemente la imagen de control total que el gobierno intentaba proyectar. Dentro del propio chavismo, el monolito de apoyo comenzó a agrietarse. Figuras históricas del movimiento empezaron a distanciarse, criticando la deriva autoritaria y la crisis económica. La lealtad que antes parecía inquebrantable se fragmentó. El gobierno perdió apoyos clave dentro de su propia base, que veían cómo el proyecto original se desvanecía en medio de la corrupción y la ineficacia. Este desgaste interno debilitó al régimen desde adentro, haciéndolo más vulnerable. A nivel internacional, Venezuela se fue quedando cada vez más sola. Lo que antes era una red de aliados ideológicos y económicos en América Latina se desvaneció. El aislamiento diplomático se hizo evidente en foros como la OEA. Gobiernos de todo el espectro político condenaron la situación en el país. Esta soledad internacional limitó la capacidad de maniobra del gobierno y reforzó la presión externa. Esta presión se materializó en forma de sanciones económicas y financieras, principalmente por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Estas medidas dirigidas a funcionarios del régimen y a sectores clave como el petróleo buscaron asfixiar financieramente al gobierno. Si bien su impacto en la población es un tema de debate, no hay duda de que complicaron enormemente las operaciones del Estado y limitaron su acceso a recursos vitales en el mercado global. La presión de actores externos no fue solo económica. Países vecinos que recibían a millones de migrantes, junto con potencias mundiales, jugaron un rol activo en la crisis, apoyando a la oposición y buscando una salida negociada. Este escenario de múltiples actores internacionales aumentó la complejidad y la presión sobre un gobierno ya debilitado y aislado. Incluso alianzas estratégicas que parecían sólidas comenzaron a quebrarse o a enfriarse. Países como China y Rusia, que habían sido importantes soportes financieros y políticos, se volvieron más cautelosos. Su apoyo se volvió más condicionado y menos entusiasta, al ver el creciente riesgo de invertir en un Estado en colapso. Esta pérdida de respaldo estratégico fue otro golpe severo para la supervivencia del régimen. Internamente, el control sobre las instituciones del Estado, como el Poder Judicial o el electoral, aunque férreo, comenzó a mostrar fisuras. El sistema se sostenía por la lealtad de individuos clave, pero el desgaste generalizado y la presión crearon un ambiente de incertidumbre. La capacidad del gobierno para imponer su voluntad de manera absoluta se debilitó, dando paso a un desorden institucional que hacía al sistema más frágil. Quizás el pilar más importante y el último en tambalearse fueron las Fuerzas Armadas. Durante años fueron el principal sostén del poder. Sin embargo, la crisis también las permeó. El descontento creció en los rangos medios y bajos, afectados por la misma crisis que el resto de la población, aunque la cúpula militar se mantuvo leal gracias a privilegios y al control sobre negocios lucrativos. Surgieron fracturas internas, deserciones y conspiraciones
que minaron la cohesión de la institución. La lealtad ya no era un cheque en blanco. Y entonces llegó el detonante final, un evento inesperado, una chispa que encendió la pradera seca. Pudo ser un levantamiento militar significativo, una protesta masiva que se salió de control, o una fractura decisiva en la cúpula del poder. Este evento catalizador, construido sobre todas las debilidades acumuladas durante años, provocó un efecto dominó que llevó al rápido colapso del gobierno. La caída de Maduro no fue el resultado de una sola causa, sino la culminación de un largo proceso de descomposición. Fue una tormenta perfecta donde la crisis económica, el aislamiento internacional, el descontento social y las fracturas internas convergieron. Es una lección sobre cómo incluso los regímenes más autoritarios pueden derrumbarse cuando sus cimientos se pudren desde adentro. La historia nos deja con una pregunta abierta: ¿qué viene después? La reconstrucción de un país fracturado es un desafío inmenso. ¿Cómo sanar las heridas y reunificar a una sociedad dividida? Nos gustaría saber tu opinión. Deja tus reflexiones en los comentarios y abramos un debate respetuoso sobre este capítulo de la historia. Gracias por acompañarnos. Si te interesa entender las claves del mundo que nos rodea, suscríbete y activa las notificaciones